En el corazón de los campos argentinos, entre pastizales, alambrados y rutas rurales, crece una planta que muchos confunden con una simple maleza, pero que esconde un verdadero problema ecológico y productivo. Su nombre científico es Dipsacus fulonum, aunque en el campo la conocen como cardo o cardo común. A simple vista puede parecer inofensivo. Una planta alta, espinosa, con una flor rosada o violácea que atrae abejas y mariposas. Pero detrás de su aspecto ornamental, se esconde una de las especies invasoras más agresivas que han colonizado los ecosistemas argentinos. El cardo común es originario de Europa, Asia y el norte de África. Llegó a nuestro país hace más de 100 años, probablemente junto con semillas de pasto importadas o adherido a los vellones de ovejas traídas desde Europa. Al principio, su presencia pasó desapercibida, pero con el tiempo comenzó a extenderse por todo el territorio, desde la provincia de Buenos Aires hasta La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mendoza e incluso partes de la Patagonia. Hoy en día se lo puede ver creciendo al costado de caminos, en zonas rurales, bordes de arroyos, campos ganaderos e incluso en reservas naturales. Su capacidad de expansión es impresionante. Cada planta puede producir miles de semillas por temporada, que el viento, el agua o los animales transportan fácilmente a grandes distancias. Estas semillas pueden permanecer dormidas en el suelo durante varios años, esperando las condiciones ideales para germinar. Cuando lo hacen, forman verdaderas colonias que desplazan a la flora nativa y dificultan la regeneración del pastizal. Los ganaderos lo saben bien. El cardo común no solo compite con las especies forrajeras, sino que además reduce la calidad del pasto disponible para el ganado. En las zonas donde prolifera, las vacas y ovejas evitan pastar cerca por sus espinas, lo que genera parches improductivos y altera la estructura del suelo. En algunos casos, la densidad de cardos puede ser tan alta que se necesita maquinaria pesada para controlarlos, elevando los costos de manejo. Pero el impacto del cardo va más allá del ámbito productivo. En términos ecológicos, esta especie representa una amenaza directa a la biodiversidad. Al crecer en comunidades densas, el cardo desplaza a las especies nativas, modifica los ciclos del agua y altera el equilibrio entre insectos y polinizadores locales. Su raíz profunda y su alta resistencia a la sequía le dan una ventaja competitiva frente a las plantas autóctonas, especialmente en ambientes degradados o perturbados. Es, literalmente, una especie que se aprovecha del desequilibrio ambiental para expandirse. Y lo más preocupante es que, al ser una planta bien adaptada a diferentes climas, el cambio climático podría favorecer aún más su expansión. Menos heladas, veranos más largos y alteraciones en el régimen de lluvias son condiciones ideales para que el Dipsacus fulonum conquiste nuevas áreas. A nivel visual, el cardo es inconfundible. Puede alcanzar hasta 2 metros de altura, con un tallo rígido y espinas curvas. Sus flores, agrupadas en una cabeza ovoide, son de color violeta claro o rosado. Cuando se secan, conservan una estructura muy particular que antiguamente se usaba en Europa para cardar la lana, de ahí su nombre común en inglés, teasel. De hecho, durante siglos, el cardo fue aprovechado en la industria textil artesanal, pero esa utilidad no alcanza para compensar su impacto actual en los ecosistemas. En Argentina, las primeras alertas sobre su expansión se dieron en la década de 1980, cuando técnicos del INTA y universidades regionales comenzaron a registrar poblaciones en aumento en campos de Buenos Aires y Córdoba. Desde entonces, el problema se ha agravado, en parte por la falta de control temprano y por la enorme capacidad reproductiva de la planta. Controlarlo no es fácil. El cardo común tiene una raíz principal profunda y un ciclo bien adaptado. En su primer año forma una roseta de hojas grandes y en el segundo, un tallo florífero que dispersa las semillas. Si no se lo elimina antes de florecer, las semillas asegurarán nuevas generaciones. Por eso, los especialistas recomiendan una combinación de métodos: control mecánico, como el corte o la extracción manual antes de la floración, y control químico con herbicidas específicos en los momentos adecuados del ciclo. Sin embargo, ningún método es completamente efectivo si no se acompaña de una gestión integral del ambiente.
rotación de cultivos, mantenimiento del pastizal, prevención de la dispersión por maquinaria o ganado y monitoreo constante. Porque el cardo no solo se instala donde encuentra espacio, sino donde el ecosistema ya está debilitado. En este punto, la historia del Dipsacus fuyonum nos deja una lección importante. Cada planta invasora que vemos hoy es el resultado de una serie de decisiones humanas, de la globalización, del descuido ecológico, del transporte sin control. Y aunque parezca un problema del campo, lo que ocurre con los cardos también refleja cómo nuestras acciones en la ciudad, en el consumo y en el manejo del territorio terminan afectando el equilibrio natural. En la primera parte, conocimos el origen y el impacto del cardo común, Dipsacus fulonum, una planta invasora que avanza silenciosamente por los campos argentinos. Ahora, vamos a descubrir qué se está haciendo para combatirla, cómo trabajan los especialistas y qué podemos hacer desde nuestra comunidad para frenar su expansión. Los investigadores del INTA, junto con universidades y organismos provinciales, llevan décadas estudiando el comportamiento del cardo. Lo primero que aprendieron es que no todas las infestaciones son iguales. En algunas zonas, como los Campos Bajos de Buenos Aires o las Banquinas de La Pampa, el cardo forma colonias densas que parecen imposibles de erradicar. En otras regiones, como las sierras de Córdoba o el norte de Patagonia, apenas empieza a aparecer, lo que representa una oportunidad para actuar a tiempo. El manejo del cardo se basa en 3 estrategias principales: prevención, control y restauración. La prevención implica evitar su dispersión. Esto puede sonar simple, pero es clave. Limpiar la maquinaria agrícola antes de moverla entre campos, revisar la lana o los fardos de pasto que podrían contener semillas, y evitar transportar tierra o materiales contaminados. En rutas y caminos rurales, es fundamental cortar las plantas antes de que florezcan, para evitar que el viento transporte las semillas a nuevas áreas. El control es la parte más difícil. En campos pequeños, el método manual puede funcionar si se realiza antes de la floración, cortar la planta desde la base o arrancarla con raíz. Pero cuando la invasión es extensa, se necesita maquinaria o el uso selectivo de herbicidas. Los estudios muestran que los herbicidas de contacto pueden ser efectivos si se aplican en el momento justo, cuando el cardo está en la etapa de roseta, antes de que forme el tallo. Sin embargo, el uso indiscriminado de químicos puede afectar otras especies del entorno, por lo que los especialistas recomiendan combinar métodos y hacerlo bajo supervisión técnica. El tercer pilar es la restauración ecológica, y este punto es fundamental, porque eliminar el cardo no basta si no se restaura la vegetación nativa o el pastizal que ocupaba ese espacio. De lo contrario, el suelo desnudo se convierte nuevamente en un terreno fértil para su regreso. En muchos casos, la solución más efectiva fue sembrar especies locales que compitan con él, reforzando la cobertura del suelo y devolviendo el equilibrio al ecosistema. Un ejemplo inspirador ocurre en el centro bonaerense, donde grupos de productores, estudiantes y vecinos se unieron para monitorear la presencia del cardo. Con herramientas simples, como aplicaciones de georreferenciación, mapean los lugares donde aparece y coordinan tareas de control. Este tipo de trabajo colaborativo se conoce como ciencia ciudadana y está cambiando la forma en que enfrentamos las invasiones biológicas. Gracias a estos aportes, los científicos pueden identificar las áreas críticas y actuar con más rapidez. Pero, ¿qué hace que el cardo sea tan exitoso? Los botánicos explican que su estructura espinosa y su tallo robusto lo hacen casi inmune al pastoreo. Además, su floración prolongada atrae a gran cantidad de polinizadores, lo que asegura la producción de semillas, incluso en condiciones adversas. Es una planta diseñada para sobrevivir. Sin embargo, esa misma adaptabilidad puede volverse su debilidad si entendemos bien su ciclo. Al impedir que florezca y se reproduzca, se interrumpe su expansión. Por eso, el momento del año en que se actúa marca la diferencia entre el éxito y el fracaso del control. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, se están implementando programas de control temprano en áreas donde el cardo apenas comienza a establecerse. La estrategia se basa en monitorear cada primavera las banquinas y los bordes de canales, eliminando los primeros ejemplares antes de que alcancen el segundo año de vida. Este enfoque preventivo
acompañado de educación ambiental, está dando resultados positivos. Y si hablamos de educación, ese es el último gran frente de batalla. Muchas veces, el problema de las especies invasoras persiste porque la población las desconoce. El cardo, con sus flores vistosas, incluso se ha usado como planta ornamental en jardines. Por eso, la divulgación es clave. Enseñar que detrás de una planta bonita puede esconderse una amenaza para los ecosistemas nativos. En Plant at Home, creemos que la solución empieza con la información. Entender que cada planta tiene un rol en su ambiente y que cuando se rompe ese equilibrio, todo el sistema sufre. Si vivís en una zona rural, observar el entorno y avisar cuando veas una invasión puede marcar la diferencia. Y si estás en la ciudad, apoyar la restauración de ambientes nativos o participar en proyectos de voluntariado ambiental también es una forma de contribuir. El futuro del control del cardo en Argentina dependerá de una combinación de ciencia, compromiso y conciencia colectiva. Porque los desafíos ecológicos de hoy no se resuelven solo con herbicidas o maquinaria, sino con una nueva forma de mirar la naturaleza. Una donde el respeto, la prevención y el trabajo conjunto sean nuestras principales herramientas. El Dipsacus fuyonum es solo un ejemplo, pero nos recuerda algo más grande. Cada especie invasora nos muestra lo frágil que puede ser el equilibrio de un ecosistema y lo importante que es protegerlo antes de que sea demasiado tarde. Así que, la próxima vez que veas una planta espinosa y alta, con esas flores violetas tan llamativas, mírala 2 veces. Puede que detrás de su belleza se esconda una historia de invasión, adaptación y también de esperanza, porque entenderla es el primer paso para recuperar lo que la naturaleza nos dio. Si te gustó este video, suscríbete a Plant at Home para seguir explorando el lado oculto de las plantas, sus historias y su impacto en el planeta. Visita nuestra web plantatome.com/. Seguinos en Instagram y TikTok como Society Plantatom. Porque cuidar el ambiente empieza por conocerlo.